¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, ¿usted cómo está? También muy bien. Bueno, vamos a continuar. Estábamos viendo la clase pasada, pues terminando, cerrando el tema de los derechos humanos. Eh, Comentaba por ahí, sobre todo, analizar el artículo primero constitucional, que pues es como el que nos a través de la reforma del 2011, nos da esta parte de cómo se van a tratar los derechos humanos en México. Entonces, bueno, por ahí estábamos analizando un poquito la parte de los derechos humanos y pues comentábamos que en el tercer párrafo básicamente nos da tanto las obligaciones de la autoridad en materia de derechos humanos como los principios que tienen estos derechos. Ya, ahorita estoy compartiendo la pantalla, nos dice todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y entonces el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos. Entonces, este parrafito pues nos da como para un curso de derechos humanos, ¿no? De todo un semestre. Entonces, pues nada más lo tocamos así como muy rápidamente, qué significa cada cosa, cómo el Estado va a promover, a respetar, a proteger, a garantizar los derechos humanos y pues por ahí tocamos también un poquito los principios, ¿verdad? Universalidad, pues para todos los seres humanos, interdependencia, hablábamos de que los derechos humanos no pueden verse afectados sin que se afecten los demás, ¿verdad? Son dependientes unos de otros y pues para que se puedan ejercer correctamente, pues tienen que estar todos pues en esta red, ¿verdad?, de derechos humanos. Muy pegado con el principio de indivisibilidad, que pues básicamente estos dos principios lo que se busca es que no se aíslen los derechos humanos, sino que se puedan gozar de todos pues en su totalidad. De indivisibilidad, pues igual, ¿no? Nos habla que no se pueden nada más dividir estos derechos, aislarlos para poder ejercerlos, sino que es como un todo, entonces no se pueden aislar los derechos en uno solo. Y el principio de progresividad, pues nos habla de que siempre tienen que haber los derechos cada vez con mejor ejercicio, que se puedan acceder a ellos más fácil. Y pues este principio lo que nos dice es que no se puede regresar a derechos. Si ya se alcanzó un derecho, no lo podemos quitar. Si ya se está ejerciendo de alguna manera, no se puede regresar, ¿verdad? Es esta progresividad, pues nos habla en su contrario el de no regresividad. Entonces, bueno, básicamente es lo que vimos la clase pasada. Vamos a cerrar este tema de derechos humanos y vamos a empezar con el tema de qué significa como tal la palabra derecho, las acepciones que tiene la palabra derecho, porque pues tenemos ya hablamos de que derecho viene del latín directum y bueno, las primeras clases lo hablamos un poquito, pero vamos a ver cuándo la podemos utilizar. No sé si hay alguna duda de las clases pasadas para poder entrar al tema. No, no, bastante claro todo o sea, Perfecto. lo que había comentado, lo último, bastante extenso, pero pues sí, claro. Sí, sí, la verdad es que el tema de los derechos humanos, bueno, nos da para cursos completos, incluso pues hay maestrías enfocadas directamente en los derechos humanos porque su estudio pues es muy amplio, ¿verdad? Tomamos nada más como la parte para tener una noción, pero pues sí, no, si nos adentramos ahí nos quedamos. Me aparece ahí un letrero que tengo problemas de red. Si por ahí me dejan de escuchar, bueno, me dejas de escuchar o me desconecto, me avisas, ¿no? Igual por un mensajito para checarlo. Sí, sí, claro. De hecho, sí, como que se empieza a escuchar como cortadito. Si de repente me Pero sale ahí el mensaje, hay problemas en conexión, pero pues bueno, si dejas de escuchar, no sé, mucho me avisas. sí, Entonces, claro. vamos a entrar el tema de acepciones de la palabra derecho, porque pues lo vamos a utilizar en varias cuestiones, ¿verdad? ¿Cuándo lo vamos a entender? Al hablar de acepciones, pues vamos a entender que pues precisamente se poseen
diferentes significados, ¿verdad? Acepciones, eso quiere decir que pues tiene distintos significados y pues lo vamos a encontrar en diversas formas. Aquí yo estoy poniendo algunos ejemplos, por ejemplo, derecho positivo, derecho vigente, objetivo, subjetivo, real, personal, y pues también cómo se clasifican en federal, estatal, municipal. Entonces, bueno, vamos a hablar de estas acepciones y qué significa una de ellas. Ya habíamos más o menos tocado el tema, qué significa derecho positivo, qué significa derecho vigente. Como tal, el derecho positivo es el conjunto de normas jurídicas emanadas del poder soberano del Estado que regulan efectivamente la vida de un pueblo en determinado momento histórico, es decir, en una época determinada, aun en el caso que se haya dejado de estar vigente por estar abrogadas o derogadas. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hablamos de derecho positivo, pues es básicamente el derecho que está en vigor, ese derecho que se practica en la sociedad, que se aplica a diario en la misma sociedad, ¿verdad? El derecho que en ese momento está, se está poniendo en práctica. Y pues el derecho vigente va a ser en un lugar determinado, es decir, nos vamos a estar al pendiente si la norma sigue vigente, ¿verdad? Su palabra lo dice. Cuando un derecho no está vigente se le llama que ha sido abrogado o derogado, por eso nos dice por no haber sido abrogado o derogado. Cuando una norma, digámoslo así, caduca, ¿no? Ya no sirve, se le llama que pues fue abrogada o fue derogada si se cambió por otra. Entonces, eh, de esto va a depender la vigencia, ¿no? De ver si la norma jurídica realmente sigue en aplicación. Por ejemplo, luego nos puede pasar, ¿no? Que buscamos en Google o en cualquier buscador, no, pues no sé, ley de amparo. Y abrimos la primera que nos muestra el buscador y pues ahí estamos ya estudiándola y de pronto nos damos cuenta que nos dice publicada en el diario oficial, no sé, en el 2000. Y decimos, todavía estará vigente esta normativa. Nos buscamos, no sé, en la página de los diputados y nos damos cuenta que esa ley pues ya cambió, ya no es la que está vigente. Entonces ya nos vamos a especificarle al buscador, ley 2024, pues ya nos da la más reciente. Entonces, esa ley que nos encontró que está viejita ya no está vigente. La diferencia básicamente entre el derecho positivo y el derecho vigente es que el derecho positivo es como que da la fuerza obligatoria en un momento y un lugar determinado. Y cuando hablamos de derecho vigente es el vigente en la actualidad, el que realmente se tiene que aplicar en este momento histórico y por tanto, cuando hablamos de derecho vigente, pues siempre vamos a hablar de derecho positivo, porque pues la positividad es pasar por esta parte de la legislación, si recordamos este proceso legislativo que ya pasó por Cámara de Diputados, senadores, etcétera. Entonces, al estar ya publicado, al estar ya aplicado, es un derecho positivo. Pero no todo el derecho positivo es derecho vigente, porque como lo decía, a pesar de haber pasado por esta parte del tema legislativo, hay derecho que ya simplemente no está vigente. Fue cambiado, fue abrogado, se cambió en su totalidad o en alguna de sus partes y entonces es como la diferencia. Pero pues cuando hablamos de derecho positivo y derecho vigente casi siempre se utilizan como sinónimos. ¿Por qué? Porque nos referimos al derecho que se va a aplicar en la realidad, ¿no? El derecho que en estos momentos se puede aplicar. Nada más la diferencia es esa, que un derecho puede ser positivo, pero ya perdió vigencia. Sí es positivo porque realmente sí se pasó por el proceso legislativo, sí se publicó en el diario oficial de la Federación, en el periódico oficial del Estado, sí se cumplió por la sociedad, pero perdió vigencia. Y el derecho vigente, pues es que todavía no ha sido abrogado ni derogado. Ya es derecho positivo, pasó por el proceso legislativo, está publicado en el diario oficial, tiene ahí su norma y sigue vigente, no ha sido cambiado. Entonces, bueno, cuando hablamos de estas dos partes es eso, ¿no? Derecho que se tiene que cumplir, ¿por qué? Porque está positivizado, porque está vigente, porque la sociedad tiene la obligación de hacer este cumplimiento. Entonces, esto también se divide, derecho positivo,
en derecho federal, derecho local y derecho municipal. Yo creo que lo entendemos muy fácilmente, ¿no? ¿Cuál es cuál? Simplemente nos vamos a dividir en la parte territorial. El derecho federal está conformado por el conjunto de leyes o normas jurídicas dictadas por el Congreso de la Unión que tienen vigencia en todo el territorio nacional. Por ello, algunos autores lo denominan el derecho nacional. La normatividad y facultad de legislar el derecho federal le compete al Congreso de la Unión, que se encuentran establecidas en el artículo 73. Aquí estamos hablando de competencia en todo el país, ¿verdad? ¿Y quién va a hacer este derecho? ¿Quién va a hacer estas normativas? Pues de acuerdo al artículo 73 de la Constitución, le corresponde al Congreso de la Unión, es decir, a Cámara de Diputados, Cámara de Senadores en materia federal. El derecho local está constituido por conjunto de leyes y normas aplicables en el territorio en algún estado de la República Mexicana. La Constitución mexicana garantiza la capacidad de las entidades federativas para crear su propia legislación de acuerdo con sus necesidades y condiciones con base en los artículos 40 y 124 constitucionales. Esta capacidad de crear su propia legislación no debe invadir las áreas de legislación reservadas a la federación. Es decir, hay materia que pues es propiamente federal, igual la propia Constitución nos dice qué le corresponde al derecho federal y también da la facultad a las entidades federativas que puedan, de acuerdo a sus necesidades locales, crear pues su propia normatividad. Y entonces aquí ya básicamente la única condición que le ponen es que no invada las áreas que ya están reservadas para la federación y para el municipio, como diciéndole, bueno, todo lo que sobra, tú puedes legislar sobre ello. Y pues a su vez sabemos que las entidades federativas se dividen en municipalidades. Entonces, el derecho municipal es el conjunto de normas jurídicas que se aplican en los municipios de los estados. A los ayuntamientos se les reconoce la capacidad jurídica para aplicar normas a través del artículo 115 de la Constitución mexicana en su fracción segunda. Entonces, también la propia Constitución nos dice, estas áreas son reservadas para los ayuntamientos, para los municipios y entonces pues básicamente a la entidad federativa le toca pues lo que no es para la federación, lo que no es para el municipio y la Constitución sí aclara que es para la federación y que es para el municipio. El artículo 115 nos dice ahí que panteones, parques, jardines, mercados, todo eso de municipio. Y a los federal, pues las cosas importantes, ¿verdad? Como la recaudación de impuestos pues sobre la renta, sobre el IVA, todo lo que tenga que ver con hidrocarburos y pues toda esta parte, dice el derecho federal, esto es mío y además si se va a aplicar en toda la República, se tiene que hacer a través del Congreso de la Unión y ya el derecho local pues es como un poco más específico, ¿verdad? Para aquellas necesidades locales también se da este tipo de derecho. ¿Para qué nos sirve esta división? Es importante para saber la competencia, ¿verdad? Yo eh, pues como parte de la sociedad, ¿qué derecho debo de cumplir? ¿Verdad? Estoy leyendo, por ejemplo, un código civil del estado de Zacatecas y yo vivo en Aguascalientes. Bueno, pues ¿cuál debo de cumplir? Pues para eso nos sirve, para marcar la territorialidad y ver qué norma me aplica, en mi caso en específico, qué norma municipal, cuál local y cuál federal. Y pues para eso, más que nada para competencia. El derecho también se puede encontrar en una parte objetiva y en una parte subjetiva. El derecho objetivo es este conjunto de normas, es decir, son las reglas que, además de imponer deberes, confieren facultades, o sea, permite o prohíbe. En sí, básicamente, el derecho objetivo es el que está expresado en las leyes, en las normas, todo aquello que emana del poder público, su nombre lo indica, no es objeto. Se va a, básicamente, a decir, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, se te permite hacer esto, te prohíbo hacer esto. Entonces, esa es la parte de ver el derecho de manera objetiva. También se puede encontrar a el derecho subjetivo, su nombre lo indica. ¿Quién va a dirigirse a este derecho? Aquí ya va al sujeto.
Es el conjunto de facultades jurídicas que las personas deben de cumplir frente a otros individuos o bien ante el Estado. Dicho en otras palabras, es la facultad que la norma concede a las personas para actuar lícitamente. Aquí estoy poniendo un ejemplo. Si pedimos un préstamo a una institución bancaria, tendremos derecho a que se nos entregue el dinero en la fecha acordada y el banco tiene la obligación de entregarnos el dinero bajo las condiciones que firmamos en el contrato. Entonces, aquí ya lo estamos nombrando, ¿verdad? Del derecho objetivo, a lo mejor ahí la normativa nos habla de que el contrato de mutuo es aquel por medio del cual una persona llamada mutuante le presta a otra persona llamada mutuario una cantidad cierta y determinada de alguna cosa, en la mayoría dinero. Entonces, ese es el derecho objetivo, al que está en la normativa que nos dice esto es esto. Esto se le llama así, estas son las obligaciones del mutuario, estas son las obligaciones del mutuante, estas son las posibilidades que se tienen. Y el derecho subjetivo ya es la aplicación, ¿verdad? Ya está este conjunto de facultades donde el banco dice, ah, bueno, sí te voy a prestar, pero mira, me tienes que firmar este contrato, vamos a ponerle estas condiciones, vamos a ponerle tu nombre a esta obligación y vamos a ponerle una fecha en la que me tienes que pagar. Y las consecuencias si no me pagas o la forma en que me vas a pagar, si te voy a estar rebajando de tu nómina, si te voy a estar, si te voy a pedir todo en una fecha cierta, pero pues básicamente aquí ya nos habla de algo individualizado. Por eso es derecho subjetivo, porque ya depende de la persona, de un sujeto. Entonces, como vemos, pues el derecho subjetivo existe si existe el derecho objetivo, perdón, porque el derecho objetivo pues nos va a hablar como de una generalidad y el derecho subjetivo se toma esa generalidad y la individualiza. Entonces podemos entender de esta manera que para que el derecho subjetivo exista, pues tiene que existir este derecho objetivo, ¿verdad? No sé si me doy a entender. De todos modos, aquí pongo un pequeño diagrama. ¿Cuáles son los derechos subjetivos? Pues nosotros como sujetos tenemos derechos políticos, derechos públicos, derechos civiles, los cuales a su vez se dividen en derechos civiles personales y derechos patrimoniales. Los patrimoniales podemos entenderlos como derechos reales o derechos de crédito. Ahorita hablamos un poquito más de esto. Y el derecho objetivo, pues vamos a hablar de la normativa, ¿verdad? Hay derecho interno, derecho externo o también llamado internacional, derecho público. ¿Cuál es el derecho público? Aquel que está involucrado el Estado de alguna manera, ¿verdad? El país. El derecho constitucional, porque va a decirnos cómo va a funcionar todo lo que tenga que ver con la Constitución, el administrativo, penal, el derecho al trabajo y el derecho internacional público, es decir, todo aquel que regula directamente el gobierno. Y el derecho privado, pues es aquel que nos compete nada más a los particulares. Derecho civil, derecho mercantil y derecho internacional privado, ¿verdad? Aquel contratito que yo hago para comprar algo, para vender algún carrito, para vender pues las cosas que yo tengo, pues el derecho mercantil. El Estado ahí no se mete. Los derechos civiles, como parte del derecho subjetivo, también, decía ahorita, pueden ser derechos personales o pues derechos reales. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Aquí el derecho real lo vamos a entender como la facultad correspondiente a una persona sobre una cosa específica y sin sujeto pasivo individualmente determinado contra quien aquella pueda dirigirse. A lo mejor ahorita no se entiende, es una definición de Rafael de Pina. Eh, lo que nos dice básicamente es que el derecho real va sobre una cosa. Es un derecho como un poder que se ejerce
sobre algo, sobre una cosa. ¿Para qué? Pues para aprovecharla, para que sea respetada por los individuos. Es como un derecho de propiedad, ¿verdad? Este derecho que yo como persona ejerzo sobre algo en específico, sobre una cosa. Em, no hay como una vinculación. ¿Qué relación Se tengo puede. yo? ¿Cómo? Ay, perdón. Digo, entonces el derecho real, o sea, por lo que entendí, es como el derecho mercantil más o menos, o sea, en que menciona de las cosas específicas, o sea, de propiedades. Lo que pasa es que real viene de Roma. eh, Res significa cosa en latín. Entonces, real es el derecho sobre una cosa, sobre algo que nosotros como personas ejercemos. Es la relación que tenemos nosotros con nuestras cosas, con nuestra casa, con nuestro carro, con no sé, con la hipoteca, pues es un derecho real. ¿Cuál es el vínculo? Pues realmente no hay una persona, un tercero, sino nada más esta relación jurídica que tengo entre yo y mis posesiones, entre mis bienes, entre mis propiedades, que pues me permiten aprovecharlas, ¿verdad? Y pues que sea respetada por los demás, no en alguien en específico, no me ata a otra persona, sino me ata a un bien. Ok. Y al contrario, el derecho personal sí me une a una persona. Es el que vincula a dos personas, se deriva de una relación jurídica preexistente que las faculta para exigir el cumplimiento de una obligación. Aquí lo importante, vamos a entender que es la persona, es la relación entre dos personas. Por ejemplo, el derecho de propiedad que yo tengo sobre mi casa es un derecho real. ¿Por qué? Pues porque no hay una persona en específico. ¿Quién tiene que respetar mi propiedad? Todos, incluyendo al Estado. Ya cuando yo la quiera vender, cuando yo la quiera, no sé, yo ya quiera hacer uso de alguna renta o algo, el derecho que me una con el vendedor, con el arrendador, entonces ese sí va a ser un derecho personal, ¿verdad? Aquí ya hay una relación jurídica, ya hay un contrato, ya hay una obligación, pero la obligación ya no tiene que ver con la cosa, ya no tiene que ver con el bien en específico, sino con la persona. Entonces hay derechos reales y hay derechos personales. Los derechos reales, los que se ejercen sobre una cosa, normalmente se consideran en esta clasificación. Hay derechos de goce y disposición, ¿verdad? Aquellos que son de propiedad y posesión. Se tiene derecho al disfrute, al goce de un buen inmueble. Entonces, el derecho de goce y disposición, ¿verdad? Esos son nuestros derechos que tengo. Yo tengo mi propiedad, mi vivienda, pues tengo derecho a vivir en ella, a disponer de ella. Si yo la quiero vender, pues la propiedad me da ese derecho. Si yo la quiero arrendar, pues también me da ese derecho. Y además también hay derechos que provienen de la posesión. Bueno, a lo mejor no tengo la factura, pero tengo en este momento un bien pues en mi posesión, ¿verdad? No es de mi propiedad, pero es de mi posesión. Entonces, eh, es que está como que lo dividió ahí, medio raro, pero bueno. Este es como una parte del derecho de propiedad, ¿verdad? El derecho de gozar y disponer nuestra propiedad. También hay derechos nada más de mero goce, ¿verdad? El uso, el usufructo, la habitación, la servidumbre. Aquí solo se tiene derecho al uso del bien inmueble, más no así de venderlos. Aquí yo no tengo la propiedad, ¿verdad? Tengo nada más la posesión, pues entonces tengo derechos nada más de puro goce. ¿Qué puedo hacer? Pues puedo usar el bien, puedo tomar los frutos que vienen del bien y pues a lo mejor pasar por ahí, pero no tengo la facultad de vender ese bien. Pues Eh,
Ese punto, perdón, ese punto se refiere como, o sea, quiero entender, ¿no? Que es como las rentas de las casas, algo Sí, así. pudiera ser, tenemos un derecho de goce cuando arrendamos un bien inmueble, tenemos en la posesión del bien, porque nos lo dio el contrato de arrendamiento. ¿Qué podemos hacer con ese bien? Pues lo podemos usar, sí, claro, pues para eso lo renté. Hay contratos donde se puede hacer usufructo, ya depende del contrato. ¿Qué quiere decir usufructo? Tomar los frutos del bien. Si tengo un árbol de guayabas y hay un montón de guayabas, pues puedo comérmelas, puedo hacer mermelada y venderla, puedo hacer uso de esa parte. Hay contratos que sí se la reservan, sobre todo porque el usufructo podría darse como consecuencia a otro arrendamiento. Entonces hay contratos que lo limitan un poco ese usufructo, que yo diga, pues voy a sacar frutos de este cuarto que me sobra y se lo voy a subarrendar a alguien más. Entonces, pues hay limitaciones, pero mmm, se puede también dar. Derecho de habitación y derecho de servidumbre. La servidumbre, creo que también ya lo había mencionado en alguna clase, es cuando eh, hay como una necesidad de pasar por ese bien. Entonces, si es el único camino, por ejemplo, para llegar yo a mi terreno, tengo que pasar por el terreno de mi vecino, porque si no, no llego, ¿verdad? Entonces, esa es la servidumbre. No lo puede cerrar porque si no ya me quita el paso. Y pues muchas veces esa servidumbre pues no es mía, no es de mi propiedad, no puedo transferir el uso, pero lo puedo usar, puedo estar pasando por ahí en mi camioneta para llegar a mi terreno. Entonces, ahí más que nada depende de la situación en específico, pero también tenemos un derecho real sobre ese paso. Y derechos de garantía, aquí hablaba hace rato, son prenda e hipoteca. En este caso, en este derecho tengo la opción de que un asunto pueda salir bajo fianza, garantizando como un bien de mi propiedad. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Pero estos derechos reales también se dan como garantía, ¿verdad? Aquí puede ser en un asunto penal, también hay hipotecas, por ejemplo, para garantizar el pago de un mutuo, de un préstamo. Y la prenda también se da, es como la garantía que se da en los bienes que no son inmuebles, ¿verdad? Esta parte de si no te pago, pues vende mi propiedad. Entonces vamos ahí al Monte de Piedad y llevamos ahí el relojito, este, el, el, el arete y no lo vamos a vender, lo vamos a dejar en garantía. Tú me prestas 100 pesos y yo en 3 meses te doy 300. Y si no te los doy, pues vende mi anillito, vende el reloj, lo que te haya dejado. Si sí te pago, me lo regresas. Entonces es una garantía de pago. Esos son derechos reales. ¿Por qué? Porque se ejercen contra una propiedad, no contra una persona. Y pues los derechos personales los vamos a entender como aquella vinculación que se da entre dos personas, ¿verdad? El cumplimiento de un contrato, una sociedad, vamos a armar una sociedad para vender pollos, ¿no? Y ahí ponemos, vamos al notario, hacemos nuestra sociedad y entonces, ¿cuál es lo importante de eso? La vinculación entre personas. Oye, es que yo ya no puedo, entonces voy a dejar a mi hermano. No, pues sabes que así no me interesa la sociedad porque a mí tu hermano me cae gordo o es más ratero, menos trabajador, entonces ya no me interesa la sociedad. En cambio, el derecho real, pues es sobre la cosa, ¿verdad? No va a decir el banco, y no, es que si va a vivir tu hermano en la casa, ya no quiero esa garantía hipotecaria. Tú sígueme pagando y si no me pagas, pues yo remato la casa, no me importa quién viva ahí. Es más, ni siquiera si le está rentando o no. Lo importante es que yo tengo aquí una garantía y si no me pagas el día que no me pagues yo, te la quito. Entonces, pues para distinguir esto, vamos a entender que el derecho real, pues vamos a ejercerlo como dueños o tenedores de algo, ¿verdad? Por ejemplo, somos dueños del carro y ese derecho con mi carro, pues es el que me da ese derecho real. Y un derecho personal, pues se tiene con una persona, ¿verdad? Ya sea con el arrendador, con el que nos vendió, con el que me va a pagar un crédito, pero ya hablamos sobre una persona en específico. Entonces vamos a verlos como la diferencia en estos vínculos, ¿verdad? ¿Mi vínculo con quién es? ¿Con una persona o con una cosa? Si es con una persona, es un derecho personal. Si es con una cosa, es un derecho real.
Entonces, pues podemos entenderlo por ahí un poquito más claro y pues de esta manera vamos a encontrar estas diferentes acepciones de la palabra derecho. Vamos a ver que, pues dependiendo de lo que estemos hablando, podemos hablar de un derecho local, podemos hablar de un derecho objetivo o ya si se ejerce en específico de un derecho, subjetivo. Entonces, no sé si quedó un poquito claro el tema. No, sí quedó claro. No sé, Sí, sí. perfecto. Entonces, pues hasta aquí le voy a dejar, ya me está diciendo que va a cerrar Así la sí. reunión. Entonces, bueno, creo que ya nos van a empezar a pedir el tema del examen. Entonces, pues nada más, en cuanto lo tenga, igual te mando un mensajito para que lo pueda visualizar correctamente. Igual si hay cualquier tipo de problema, no me deja verlo, cualquier cosa, para que me pudieran avisar. Entonces, yo espero que todavía tengamos esta semana para poder subirlo, pero pues si nos empiezan a presionar un poquito, les aviso. ¿Sale? Según aparece, bueno, en mi plataforma parece que pareciera que faltan las tareas, pero tenemos creo que hasta el lunes, Sí, hasta el 11 me parece, hasta el 11 para ponernos al corriente con todas las tareas, porque creo que hubo problemas con la plataforma. Y sí, la verdad es sí, que nos amontonaron todas las, bueno, por lo menos a mí me amontonaron todas tareas. Y ya sé. imposible acabar, la verdad. Sí, batallamos un poquito tanto para subirlo como para las calificaciones. Según yo hace rato ya chequé y ahora sí ya me aparece todo calificado del primer parcial, pero del segundo todavía, Sí, todavía las voy a subir. todavía falta, todavía la de la semana pasada no la he subido. Esta es la semana 10, ¿verdad? Sí, esta es la 10. Entonces, Solo faltaría el examen, que igual, o sea, apenas uno, creo que uno o dos me subieron examen y tengo problemas con uno, de hecho, que no puedo abrirlo. sí, 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 Así que estamos de si acuerdo. pasa algo, igual le avisaría. Sí, claro. En todo caso, en la semana 5 no subiría tarea porque está lo del examen, este, pero, pero igual, en cuanto tenga el examen por ahí, lo checamos, sobre todo para esa parte de ver que no se estén teniendo problemas para ingresar. Sí, sí. Perfecto, entonces, bueno, pues nos vemos, hasta luego. Hasta luego, buen fin de semana, gracias. Igual, hasta luego.